Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Todos conocemos ejemplos de minerales, muchos de ellos son objeto de estudio por los procesos geológicos que han dado lugar a su formación, pero hay algunos de ellos que están asociados a la actividad y desarrollo biológico de determinados seres vivos. Son los que denominamos como biominerales. Para hablar de estos en este Geopodcast de la Facultad de Geología, ¿quién mejor que Pedro Álvarez, profesor del área de Cristalografía y Mineralogía del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo? ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por vuestra invitación y también enhorabuena por la iniciativa de divulgación de la geología con estos Geopodcasts. Gracias a ti, investigador del máximo nivel, por dedicarnos hoy unos minutos y casi explicarnos en esta primera pregunta que te formulamos qué es eso de un biomineral. Bien, los biominerales y en su conjunto los procesos de biomineralización se refieren a la formación de compuestos inorgánicos formados por la actividad de un organismo. De hecho, hasta el momento se conocen 55 filos distribuidos en los 5 reinos, mayormente en el reino animal, que son capaces de precipitar 60 fases minerales diferentes. Entre ellas pues tenemos carbonatos y fosfatos cálcicos, haluros, óxidos, oxalatos, incluso algunos casos de silicatos. Estos materiales biogénicos y su proceso de formación pues son objeto de estudio de investigadores de áreas tan multidisciplinares como la física, la biología, la medicina. Y en mi caso en particular desde el punto de vista de la geología, en particular de cristalografía y mineralogía, que es del área de especialización a la que pertenezco. ¿Cómo son los procesos que dan lugar a la formación de estos biominerales? Bien, los biominerales, la formación de estos biominerales va a depender en gran medida de la especie que es capaz de precipitar o de formar estos biocomposites. Pero existe una clasificación, o podemos agruparlo en dos grandes grupos. Uno que sería los procesos de biomineralización inducidos y otros los controlados biológicamente. En el primero, en los procesos de biomineralización inducidos, que son característicos de organismos procariotas en este caso, se ocurre una mineralización pasiva, en el que el organismo excreta una serie de metabolitos, fruto de su actividad, que reaccionan con otros elementos presentes en el entorno donde se viene a desarrollar. Estos biominerales pues, van a tener características muy diversas, relacionados evidentemente con la composición química del medio y otros condicionantes ambientales como la temperatura, pH, etc. Por otro lado, como decía, tenemos los procesos de bionización controlados biológicamente. En este caso, los organismos controlan y guían todos los mecanismos o fenómenos de nucleación y crecimiento cristalino que da lugar a la formación de unos tejidos con una serie de características muy específicas a nivel composicional y a nivel microestructural y que vienen a desempeñar una función fisiológica específica. En este caso, existe un papel fundamental de la materia orgánica que se encarga de ensamblar y de organizar el material, digamos, la componente inorgánica del material en morfologías altamente complejas y en algunos casos con elevado nivel de jerarquización. Creo que la pregunta casi es obligada. ¿Para qué sirven? ¿Qué misión tienen en los organismos? Bien, la función que van a desempeñar estos biominerales y en particularmente aquellos que están asociados a procesos de biominización controlados biológicamente, evidentemente dependerán de la especie. Pero las funciones pues, son muy variadas, van a existir biominerales que actúan como reservorios de nutrientes, de elementos necesarios para el desarrollo metabólico del individuo.
otros biominerales que actúan como estructuras o cubiertas de protección, como es el caso de conchas en bivalvos, o como soporte estructural, el caso de endo o exoesqueletos. Un ejemplo de ellos, quizá nos detenemos a verlo con detenimiento, más adelante, es el del esqueleto. Por otra parte, hay otras funciones, como pueden ser la de sensor gravitatorio, presente en el oído interno de algunos organismos, o sensores gravitatorios como magnéticos, como es el caso de la formación de nanocristales de magnetita en unas bacterias muy particulares cuya función es actuar, digamos, como orientación en un campo gravitatorio a través de estos magnetosomas. ¿Nos podrías poner algunos ejemplos de estos biominerales? Sí, a ver, aunque he mencionado algunos, quizá por su distribución, al ser desempeñar funciones muy específicas o particulares en los organismos, merece la pena pues explicar algunos que actúan como tejidos mineralizados, que desempeñan las funciones que comentaba en la pregunta que me hacías anteriormente. Alguno de ellos, pues la concha de moluscos, está formado por carbonato cálcico, cristales de carbonato de estas fases, en su forma de calcita, aragonito, baterita. De hecho, este último polimorfo es inestable, no es tan habitual encontrarlo en ambientes geológicos, y sí que podemos verlos con relativa frecuencia en algunos organismos. Estas conchas de moluscos se organizan en diferentes capas que desarrollan microestructuras bien definidas. Se llaman texturas y pueden ser de muy diferente tipo, de muy diferente morfología. Van desde la lamelar cruzada, homogénea, fibrosa, etcétera. Un ejemplo algo más particular para ponernos en situación, pues puede ser el nácar, presente en la capa interna de la concha de mejillones, ostras, que tiene como particularidad, bueno, está formada por una serie de nanocristales de calcita, aragonito en este caso, que se van apilando y se van, digamos, separando por una materia orgánica, por una matriz orgánica compuesta por proteínas y polisacáridos fundamentalmente, y que le proporcionan al material unas características que todos conocemos, ese brillo iridiscente característico, y unas propiedades mecánicas pues que sin parangón, digamos, con otros materiales sintéticos con la misma composición. Otro ejemplo interesante, que también es muy cercano a nuestra vida cotidiana y de hecho es también objeto de estudio de varios proyectos de investigación en los que trabajo, es la cáscara del huevo. En este caso es el caso de formación biomineral más rápido que existe, en el que la gallina oviproductora es capaz de precipitar espesores de cáscara de varios milímetros en ciclos de oviproducción de 24 horas. Este material, y también relacionándolo con la pregunta de qué función desempeñan estos en el organismo, pues actúa primeramente como barrera protectora para el desarrollo embrionario del polluelo, vamos a decirlo así, y luego tras la puesta facilita por la conformación de esta cáscara con cristales de calcita de morfología columnar perpendiculares a la superficie, permite por su propiedad intrínseca, como digo, la difusión de gases para el desarrollo del embrión tras la puesta o la biproducción. Luego existen otros ejemplos, no quiero extenderme mucho, relacionados con fosfatos cálcicos, como es el ejemplo de huesos, dientes, en el que existe una componente inorgánica. Va a variar dependiendo de la localización, estado de salud del individuo, dieta, otros factores, digamos, ambientales. Y esmalte, bueno, son ejemplos en los que tienen cierto interés en medicina por estar asociados con el desarrollo de enfermedades, patologías, etcétera. Hace unos segundos aludías a la cáscara de huevo. Creo que hace poco se han dado un premio precisamente por alguna investigación en este ámbito, ¿no? Sí, obtuvimos en el pasado año, 2003, un premio
de investigación otorgado por una fundación que de hecho se centra en el estudio, en este tipo de estudios, con este material, que consistía, muy brevemente, y también para que lo entiendan aquellas personas oyentes del podcast, en el uso de la membrana. Todos, al romper el huevo, habremos visto una fina membrana por la parte interna, que es la superficie, esa superficie orgánica es la que utiliza la gallina, como decía anteriormente, para depositar o para precipitar un carbonato cálcico. Nosotros diseñamos un sistema de cristalización por contradifusión de vapor para cristalizar apatito en las fibras. Estas membranas están compuestas por unas fibras ricas en colágeno similar al que encontramos en el tejido óseo, y luego con la colaboración de otros compañeros de medicina especializados en ensayos clínicos, pues vimos que eran biocompatibles. Primero podían utilizarse para determinadas aplicaciones de regeneración ósea, y también eran capaces de regenerar nuevo tejido. Entonces, nuestra investigación, la que fue premiada, que comentabas, fue el desarrollo de este biocomposite orgánico e inorgánico con potenciales aplicaciones en medicina ósea regenerativa y en regeneración pulpar, ¿no?, en tratamientos clínicos de odontología. Antes aludías a tejidos mineralizados. Cuesta un poco entender esto. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste? Sí, bueno, tejido mineralizado, digamos, están dentro del conjunto de estas formaciones, de estos biominerales que se forman por procesos controlados biológicamente. Estos tejidos mineralizados desempeñan una función muy específica en el individuo. Son órganos en algunos casos, como el tejido óseo, y se forman a partir de una interacción muy específica entre especies, orgánico e inorgánico. De hecho, esta relación es la que permite que se desarrollen estructuras muy bien definidas, con composición, vamos a decir, más o menos constante, y en el que otorga una serie de propiedades físico-químicas que son idóneas para desempeñar una función específica en el organismo capaz de precipitarlos. El caso, uniéndolo o enlazando con lo que comentamos anteriormente, es el caso de formación del tejido óseo, que es apatito, es un fosfato cálcico relacionado con colágeno y otras proteínas, o por ejemplo dentina, una composición muy parecida, o esmalte, que es algo más mineralizado, pero tiene una pequeña, muy pequeña componente orgánica que va modificándose durante la evolución del tejido. O sea, estamos hablando de minerales, pero no de origen geológico. Claro, en esta pregunta tiene su particularidad, tiene ciertos matices, porque si nos atenemos a la definición en sentido estricto de mineral, que nos proporciona la IMA, la Asociación Internacional de Mineralogía, estos biominerales no tienen están asociados a una componente orgánica que está excluida de la definición de mineral. Entonces, en algunos casos también se consideran biomateriales, y luego existe, al no estar relacionados con un ambiente geológico, digamos durante su formación en particular, tiene otro cierto matiz o algo de controversia, porque los procesos de nucleación y crecimiento que dan lugar a la formación de los mismos están relacionados con vías de cristalización no clásicas, en el que existe una evolución mineral a través de precursores amorfos y otras fases semicristalinas que, sin embargo, que sí existen en tejido mineralizado o biomateriales, pero que no se dan habitualmente en ambientes geológicos, naturales, vamos a decirlo así. Antes aludías a otros profesionales, médicos, etcétera, que trabajáis en este ámbito. Desde el campo de la geología también estamos viendo que estudiáis estos procesos de biomineralización.
¿Qué podemos aprender en este sentido? ¿Qué nos puedes contar? Bien, en este sentido, cabe decir que aunque mi perspectiva es desde la cristalografía y mineralogía, y en el estudio en particular de las características de este biomaterial, de este biocomposite, desde la geología existen otras especialidades que tienen relación directa con el estudio de procesos de biomineralización. De hecho, voy a aprovechar algunos capítulos o episodios anteriores de este Geopodcast. El compañero del área de estratigrafía, Juan Ramón Bahamonde, explicaba la formación de calizas, producto o fruto de procesos de biominización inducida, en este caso por actividad de bacterias. También, y fue un episodio muy interesante, del compañero de paleontología, Diego Álvarez Lao, hablaba del estudio de restos fósiles óseos en grandes mamíferos que pueden verse alterados por diferentes procesos diagenéticos o incluso por actividad bacteriana que puedan modificar su composición o alguna de sus propiedades. Como digo, desde la cristalografía y mineralogía tenemos mucho que aportar al estudio de estos biomateriales, puesto que tienen un elevado potencial para aplicaciones industriales y tecnológicas, y además nuestra perspectiva ayuda a entender mejor algunos procesos minerales que están asociados con posibles alteraciones metabólicas. Veas el caso en medicina, en traumatología, el desarrollo de osteoporosis, osteomalacia, o en clínica odontológica para generar o para dar alternativa a tratamientos como la caries, que es una de las enfermedades de mayor prevalencia. Evidentemente, a un entorno mucho más global, estos procesos de biominización pueden tener relación con captura de CO2, acidez de aguas, recuperación de residuos, etcétera. Tiene numerosas aplicaciones, en parte por esa dualidad orgánica e inorgánica que otros materiales sintéticos no logran alcanzar. Pedro, nos estás abriendo, nos estás aportando una visión totalmente novedosa de que se va más allá de la geología clásica, casi que hemos abordado a lo largo de todos estos geopodcasts. Te pediría que nos contaras en qué estáis trabajando ahora mismo, tu grupo de investigación, de una manera que lo podamos comprender los tan ajenos a esta disciplina. Bien, yo estoy involucrado en colaboración con otros compañeros de otras instituciones nacionales e internacionales en varios proyectos que enfocados, vamos a decirlo así, al estudio y caracterización de algunos procesos de biomineralización y, como destacaba anteriormente, sobre todo con tejidos mineralizados. En una investigación que también explicaba antes, utilizando la membrana de la cáscara de huevo para generar un nuevo tejido, estamos también utilizando el propio desecho, el propio producto de la cáscara de calcita por métodos de transformación hidrotermal. Digamos, es como hacer una sopa, para que lo entendamos todo, transformar su composición química y utilizarla también como relleno para tratamientos de traumatología en medicina clínica, digamos. Otro estudio en el que, en colaboración con la Universidad de Hokkaido, en Japón, Alabama en Estados Unidos, y compañeros también de esta institución, la Universidad de Oviedo, estamos estudiando las características físico-químicas de una enfermedad que afecta a una parte de la población, que es la dentinogénesis, y que es una enfermedad congénita que modifica las características morfológicas y la estructura de la dentina, y que es una limitación para el tratamiento clínico de algunas enfermedades en odontología. Y por último, a modo de ejemplo, también en colaboración con Berna, estamos evaluando la composición química a nivel isotópico de cálculos renales para intentar encontrar una explicación o una relación de la dieta o de diferentes condicionantes ambientales que nos ayuden a explicar
la formación de estos minerales, en este caso de tipo patológico. Se da formación de minerales tipo oxalatos, carbonatos, algunos fosfatos, y que también, bueno, es una enfermedad a nivel renal con una prevalencia elevada también en la población. Intentamos de alguna forma dar respuesta en colaboración con compañeros de diferentes disciplinas a problemas que afectan a la sociedad o utilizando la herramienta que habitualmente empleamos para el análisis de material en geología. Ciencia, casi que podemos decir ciencia básica, muy aplicada a la que nos estás describiendo, con una aplicación directa, inmediata en la sociedad. ¿Trabajáis habitualmente, hacéis transferencia de conocimiento, esto que se dice en el ámbito académico? Es decir, ¿trasladáis rápidamente los resultados de vuestras investigaciones a aplicaciones prácticas? Sí, efectivamente. A ver, el premio que comentabas anteriormente, que explicaba, está actualmente bajo patente, está en evaluación internacional. Sí que hay alguna empresa que ha mostrado interés en utilizar este material. Tiene aplicaciones, como digo, en regeneración ósea y clínica odontológica. De hecho, estamos validando con un compañero de la Universidad en Argentina, en Buenos Aires. Estamos haciendo ensayos in vivo para evaluar su potencial aplicación en la población. Y luego, bueno, algunas de estas también nanopartículas que vamos sintetizando, que vamos diseñando, se están empezando a utilizar en otros ensayos in vitro en odontología como parte de resinas y parte de adhesivos que se utilizan en tratamiento de, por ejemplo, en caries más o menos profundas, como relleno, y que estamos comprobando que por su mayor biocompatibilidad con otros productos sintéticos, que tienen una mejor respuesta, se asimilan mejor en el tejido y facilitan en algunos casos la remineralización. Por tanto, hacemos un esfuerzo en particular, ya no solo por publicar el resultado de nuestras investigaciones, sino que tengan una aplicación directa en dar una solución, en este caso de la medicina, a problemas de la sociedad. Pues la sociedad te lo agradece infinitamente a ti y a todos los compañeros que os dedicáis a este ámbito tan novedoso, tan especial para nosotros. Pedro, has venido desde la Universidad de Granada a la Universidad de Oviedo, eres profesor titular de la Universidad de Oviedo. ¿Qué te traerías de Granada a Asturias? ¿Qué te llevarías de Asturias a Granada? Bueno, de Granada a Asturias quizá me traería algunos rayos solares que pueden ser necesarios en alguna temporada de lluvia. Y de Oviedo a Granada, pues hay una excelente parte de la gastronomía que debería exportarse y ser disfrutada por mis compañeros en Andalucía. Entonces, y otras muchísimas cosas más, pero haría falta quizá otro geopodcast para explicarlo. Pues te emplazamos a un próximo Geopodcast para hablar de Andalucía, para hablar de las cosas que te traerías y que te llevarías, pero también para conocer los resultados de tus próximas investigaciones. No me resisto a terminar sin preguntarte si volverías a elegir la carrera de investigadora y docente, si volvieras a tener 18 años y estuvieras estos días haciendo la EBAU. Pues la verdad a mí me gustaba mucho la música, pero quería haber sido músico profesional, pero circunstancias de la vida me enganchó la investigación, se lo debo también a mi director de tesis y no lo cambiaría. Me apasiona tanto la investigación como la docencia, poder también compartir conocimiento con mis alumnos es una suerte, así que seguiré en esto y empezaría de nuevo si hiciera falta. Pues muchísimas gracias, Pedro. A nosotros nos apasiona tenerte como compañero en la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Te agradecemos infinitamente que nos hayas dedicado unos minutos de tu intensa agenda docente e investigadora, tu agenda académica,
Y como te decía, te emplazamos a un próximo Geopodcast públicamente para contarnos cómo avanzan las investigaciones y, por qué no, para hablar también de esa magnífica tierra que es la tuya. Vale, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias, Pedro Álvarez, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. A todos ustedes les emplazamos a un próximo Geopodcast. Reciban el saludo de Luis Alberto Pando y de Carlos López. Hasta entonces, que sean moderadamente felices. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.